Hola, ¿cómo están? Buenos días, chavos. Hoy no los voy a saturar, la clase será espectacular. El tema de hoy es... Orbitals. 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 Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchachos, lo que acaban de ver en ese video es cómo sería un átomo, ¿verdad? Pero el día de hoy yo no quiero saturarlos, hoy no los voy a saturar en esta clase, simple y sencillamente vamos a hablar un poco de la historia del átomo, por qué llegamos hoy en día a ese concepto y qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Para poder entender lo que es el átomo. Espero y esta clase sea de su agrado, los llene de conocimiento, pero lo importante es que ustedes queden ahora sí que enamorados del átomo y la química. Ojo, siempre la química por delante, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo entiendo el átomo, voy a entender mucho de lo que sucede a mi alrededor. Ya vimos el concepto de materia, ya vimos el concepto de energía, pero ¿qué creen? Vamos a ver lo que es el átomo y al final de cuentas nos vamos a dar cuenta que el átomo es el eje fundamental de la materia y de la energía. Bien, ¿cuál es el objetivo? Conocer, comprender cuál es el modelo cuántico del átomo. A eso vamos a llegar. ¿Cómo? A reconocer e identificar lo que define al átomo, que son sus números cuánticos. Y nos vamos a remontar a hace más de 450 años antes de Cristo. ¿Por qué? Porque los griegos ya tenían, los griegos ya querían saber, ellos decían, bueno, la materia de qué se compone, y no fue cuando llega un personaje que ustedes conocen, perdón, como lo es Demócrito. Y él siempre defendió que la materia estaba constituida por unidades indivisibles a las cuales, ojo, él llamó átomo. Y eso es algo que a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué? Porque no fue hasta que llegó Dalton y él, a través de su representación del átomo como una esfera, retomó lo que decía Demócrito. Fíjense, es interesante, ¿no? Porque si nosotros vemos en un microscopio de barrido, vemos que el átomo así se ve, como una bola de energía, ¿no? Como se lo imaginaba Demócrito. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos tecnología. ¿Qué tenían los griegos? El pensamiento. Eso es algo increíble, ¿no? O sea, llegar a ese pensamiento. Entonces, yo lo que entiendo es que en tu mente, si tú lo crees, lo creas.
Y es la verdad, ¿sí? Dalton crea 4 postulados. Toda la materia está constituida por partículas indivisibles llamadas átomos. Muy cierto. Los átomos de un mismo elemento van a estar constituidos por puros átomos de ese mismo elemento. El hidrógeno de que está constituido de átomos de hidrógeno. ¿Sí? Ok. Los compuestos se van a unir por átomos diferentes en la misma razón de números enteros y sencillos. Un ejemplo, el H2O. El H2O, que es el agua, está constituido por 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Ahí está claramente, ¿verdad? Y en las reacciones químicas, pues los átomos únicamente se reacomodan. Y es cierto, vamos a tener una reacción química y si nosotros tenemos una reacción de doble sustitución, que lo vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que se están sustituyendo los átomos. Es decir, únicamente se están reacomodando. Llega JJ Thomson a través de su experimentación, a través de utilizar tubos de rayos catódicos, él se da cuenta que el haz de luz viaja del ánodo al cátodo y él dice, oye, espérate, entonces quiere decir que los electrones son atraídos por algo. Y él lo crea a través de un modelo atómico que él lo conoce o se conoce como el budín de pasas, que era una nube, una masa de materia positiva y alrededor todos los electrones. Pero este personaje que todos conocen, simplemente con ver la foto, Ernest Rutherford, él estableció que los átomos estaban formados por una región central a la cual denominó núcleo. Pero algo bien interesante que es bueno también comentarlo. Fíjense, Ernest Rutherford fue de los científicos que participó para poder estudiar la detección de submarinos mediante ondas sonoras. En pocas palabras, es de los precursores del sonar, que posteriormente fue utilizado mucho en la guerra, gracias a este descubrimiento. Pero, ¿cuál es lo que a él más se le atribuye? Encontrar lo que eran las cargas eléctricas positivas, ¿sí? Que se encontraban en el núcleo y que esas estaban rodeadas por una nube electrónica de cargas eléctricas llamadas electrones. Para complementar lo que es el átomo, llega nuestro científico Chadwick, físico inglés, que en 1935 recibe el premio Nobel y su descubrimiento o lo que lo catapulta es descubrir el neutrón, que también se encontraba en el núcleo. Y esto da como resultado que nosotros hoy en día entendamos que el átomo, lo que tú conoces como átomo, tiene 3 partículas fundamentales. El electrón, que se encuentra en las nubes electrónicas o en los niveles energéticos, y el protón y el neutrón, que se van a encontrar en el núcleo. Y que al final de cuentas, tú sabes que la masa de un átomo está constituida o definida por su núcleo, pero que también los electrones, aunque son partículas, pudiéramos decir de masa nula o casi cero, son los más importantes. Todos son importantes, pero al final de cuentas, posteriormente se entendió que los electrones eran las partículas fundamentales. Tan así que el famoso concepto del electrón diferencial. El átomo tiene otras partículas, ¿sí? Pero también se llega a la conclusión que el resto del átomo es espacio prácticamente vacío. Y esto nos permite entender que 2 objetos como estos, ¿sí? Un celular y esta cajita de chicles, cuando tú los juntas, en realidad nunca se tocan. ¿Por qué? Porque gracias a esas ondas electromagnéticas, ¿sí? No va a haber un contacto. Es decir, las partículas
van a hacer que estos dos se repelan. Y por eso un objeto no puede ocupar el mismo espacio de otro objeto. Fíjense, qué interesante, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ok. Otro concepto que se llega al átomo en neutro, a diferencia de un isótopo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los átomos son estables. Pero cuando se empiezan a estudiar los modelos atómicos, como lo hizo Bohr, que fue el que primero definió el primer modelo cuántico, ¿sí? Y gracias a él se entendió, ¿verdad?, lo que era la estructura del hidrógeno. Él se da cuenta que los electrones giran alrededor del núcleo en órbitas circulares o niveles energéticos, pero que también estos electrones, ¿sí?, podían presentar dos estados, un estado basal o un estado de quietud, si lo queremos ver así, y un estado de movimiento, ¿sí? Si nosotros, a través de inducir ese cambio, ¿verdad?, nosotros podíamos hacer que el electrón cambiara de posición. Y él propone tres postulados, ¿sí? En un átomo, el electrón puede tener estados definidos, como lo decía así, un estado estacionario o de energía física y determinada, pero que ese estado o ese electrón se mueve en órbitas circulares alrededor del núcleo y que en un momento dado estos, si absorben energía o liberan energía, pueden cambiar su estado o pueden brincar de un nivel a otro nivel energético. ¿Sí? Entonces, eso empezó a crear o empezó a crear, perdón, a provocar en los científicos estudiar el comportamiento del electrón, porque eso nos ayudaría a entender el comportamiento del átomo. Y no solamente eso, lo que era entender mejor la tabla periódica, aunque ya existía, entender mejor los enlaces químicos y las reacciones químicas, posteriormente, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Este es uno de los modelos que viene a revolucionar y que es el primero que nosotros empezamos a estudiar. Bueno, los científicos, ¿no? Empezaron a estudiar, ¿sí? Y llega a esta conclusión: el átomo solo emite o absorbe energía cuando el electrón pasa de una órbita a otra, inferior o superior respectivamente. Este presentaba una deficiencia. ¿Por qué? Porque nada más podía explicar ciertos modelos atómicos muy pequeños, no tan complejos o con que tuviera una mayor cantidad de niveles energéticos, como dice aquí, multielectrónico. Es decir, que poseen más de un electrón. Ya era algo más complejo. Esto, muchachos, es lo que nosotros vamos a ver en la clase. ¿Por qué es tan importante entender el comportamiento de los famosos números cuánticos? Hubo grandes científicos que vinieron a ayudar o a complementar qué eran los números cuánticos, como fue Schrödinger, de Broglie, que ellos nos ayudaron a entender que los electrones no viajaban en línea recta, sino que lo hacían en movimientos duales, o es decir, en dos ejes, ¿no? En un movimiento ondulatorio, gracias a la famosa fórmula o ecuación de Schrödinger. Ah, que por cierto, esta ustedes me tienen que definir toda la ecuación de Schrödinger, cómo se llega a esta ecuación y por qué me da cero. ¿Sí? Que ustedes lleguen a ese resultado. No se crean, es broma, es broma. Pero gracias a esta ecuación se pudo entender que los electrones no viajaban en línea recta, sino que lo hacían en movimientos ondulatorios. Y estos científicos como Schrödinger, perdón, y Louis Broglie o de Broglie fueron los que ayudaron a entender o a plantear el comportamiento dual de
los electrones. Si se fijan, esto lo vamos a ver más adelante. Es decir, que los electrones pueden tener un movimiento positivo o un movimiento negativo. Y ellos descubren uno de los 4 números cuánticos. Sorpresa, por eso no lo estoy mencionando ahorita, cuál es uno de esos 4, pero tiene que ver con el M y con el S, que ustedes, los que ya vieron números cuánticos, saben de qué estoy hablando. Heisenberg para mí es uno de los científicos más importantes en el comportamiento cuántico. ¿Por qué? Porque él dice, el electrón está aquí, no lo puedo ver, pero te puedo decir una cosa. Gracias a ese electrón que está en esta posición, yo puedo saber que estoy hablando del hidrógeno y que no estoy hablando del oxígeno. Esto lo define, o vamos a decir, lo expone en estas palabras que tienes aquí. Es imposible conocer simultáneamente la posición y el movimiento de un electrón, ¿sí? Pero la probabilidad de ese electrón presente en el espacio atómico es del 90%. Y efectivamente, ¿sí? Y esto nos ayudó a entender también de más fácilmente los números cuánticos, ¿sí? Y con esto nosotros sabemos que los modelos atómicos, gracias a Thomson, a Rutherford, a Bohr, a de Broglie, a Schrödinger, a Heisenberg, nosotros podemos llegar a la conclusión que el átomo está constituido por una carga positiva y una carga neutra en el núcleo y por cargas eléctricamente negativas en sus orbitales. Y que esto, como conclusión, nos define lo que es el átomo. El átomo como tal, el átomo como concepto, el átomo como la unidad fundamental de la materia. ¿Y qué es lo que sigue? Bueno, entender cómo se comportan estos electrones, como vemos en esta nube electrónica, y llegar a determinar los números cuánticos de cada elemento de la tabla periódica para que tú entiendas la importancia de ellos. Primero, en la tabla periódica. Segundo, en la materia. Tercero, en tu vida cotidiana. Y cuarto, para que pases química. No, no te creas. Pero es la realidad, ¿sí? Si bien la mecánica cuántica viene a cambiar, viene a revolucionar, créemelo que cuando tú entiendes la química cuántica, te enamoras de ella. Definitivamente te atrapa. Pero eso es lo que yo quiero que entiendas. Que estos conceptos no es nada más para que tú te los aprendas de memoria, sino para que tú comprendas cómo se comporta cada una de estas partículas, ¿sí? En la clase vamos a ver de lleno qué son los números cuánticos y la configuración electrónica. Por mi parte es todo. Yo espero que esta información sea de mucha ayuda para ti que me estás viendo y no me queda más que decirte que nos vemos en la próxima y hay niveles.